Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el Estudio Legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Keren Pantoja. Abriendo los canales de tu audio suena Minutos para el Café. Hoy, el racismo es el desprecio hacia un individuo por su raza o etnia. Este mal comportamiento ha logrado trascender durante siglos y aun cuando nos distanciamos de esta conducta, no conocemos cómo se manifiesta en nuestra sociedad puertorriqueña. Hoy el tema es el racismo en Puerto Rico. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y aquí estoy junto a los dos hermanitos, el coach Kiko y el coach Vladimir. Antes de comenzar, Kiko tiene importante información. Gente, nosotros venimos hoy a hablar del discrimen, pero yo no discrimino contigo. Al menos que tú no te conectes los viernes al coffee break. Es cuando único voy a pasar juicio sobre ti. Y yo sé que un coach no pasa juicio, pero pues, ¿qué te puedo decir? Yo quiero que tú te conectes. Así que todos los viernes a las 7:30, conéctate por el coffee break y estamos hablando de temas bien interesantes y estamos creando una comunidad bien bonita. Así que sé parte de eso todos los viernes a las 7:30 el coffee break por Facebook Live y por YouTube. Vladi. Y si te quieres conectar con nosotros, quieres saber de nosotros alguna información, nos quieres auspiciar o quieres darnos algún tema, simplemente nos puedes escribir a minutosparaelcafé@gmail.com. Así que, gente, estamos hoy en una nueva modalidad, como ustedes están viendo, estamos, ¿verdad? Estamos con un invitado que está híbridos por el internet y, ¿verdad? Estamos como estrenando, estamos nuevos en todo esto. Esto ha sido un revolú, ustedes ni se imaginan, pero les contaremos después. Hoy estamos con el doctor Pablo Luis Rivera, que nos va a ayudar a hablar de este tema del racismo en Puerto Rico. Bienvenido. Gracias. Así que, gracias por la invitación, un honor. Un honor, ¿verdad?, tenerte con nosotros, un recurso que nos trajo el coach Vladi para poder hablar sobre el tema que todo el mundo obvia en Puerto Rico, pero vamos a comenzar. Así que mi primera pregunta es, ¿estamos conscientes del racismo hacia la raza negra en Puerto Rico? Ciertamente no. La realidad es que el sistema ha podido realizar unas estrategias que lo que hacen es invisibilizar el problema. Y entonces, en la medida que las personas no lo visualicen, pues van a dejarlo pasar desapercibido o incluso se convierten en parte del problema. Digo, mira, a mí me resulta interesante porque ahorita estábamos hablando fuera de cámara sobre cuál es la diferencia entre quizás dialogar de lo que es xenofobia, lo que es racismo, lo que son todos estos tipos de discrimen, y cada uno de ellos es diferente, pero la base de ellos es la misma, es el discrimen, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo podemos definir estos conceptos para que las personas que nos están escuchando puedan decir, a esto es que se está refiriendo? Pues ahora mismo en el caso de la xenofobia, toca más bien la procedencia de las personas. Es un problema que se da especialmente cuando una persona es procedente de otro lugar y está interaccionando, y sabemos que tenemos una gran diversidad en nuestras sociedades. Por lo tanto, yo puedo discriminar con otro meramente porque es de otro lugar, ¿verdad? De como sucede en Puerto Rico, muchas veces hay un discrimen con las personas que son naturales de República Dominicana. Si vas a Chile, hay un discrimen entre los chilenos, los uruguayos y los argentinos, los estadounidenses y los latinos, etcétera, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, que bien lo recoge Fran Fanon, ¿verdad?, en sus escritos, pues es como él bien los llama, los condenados de la tierra, las personas que por su procedencia son discriminados y hasta invisibilizados. Mira cuán cerca está de nosotros Haití, y cuando tú le preguntas a las personas sobre Haití, ¿qué conocen sobre Haití? ¿Verdad? Y está al lado de nosotros. Vladi,
Pues mira, la realidad es que yo traje el tema, ¿verdad? Porque yo en una entrevista que vi a Pablo me identifiqué, porque hay muchas veces he escrito cosas sobre racismo en las redes, y una vez alguien se atrevió a decirme, es que en Puerto Rico no hay racismo. Claro. Y entonces yo lo viví. Yo lo viví el racismo con las personas que nos cuidaban en Aguadilla. O sea, eran los que nos cuidaban. O sea, a ese nivel de que como yo tengo un tono de piel más claro que mis hermanos, a mí me ponían en contra de mis hermanos. A ese nivel de racismo se puede llegar. En el que los blanquitos que estaban allí, pues entonces me ponían en un grupo aparte. Y no fue hasta que mami me dijo, no, tú eres igual de negro que tus hermanos. O sea, en tu sangre es exactamente la misma. Y ahí fue que yo dije como que, wow, o sea, cómo la sociedad te va llevando hacia un extremo. Y ahí, desde ahí ya yo, hasta la ficha, yo, negro. Esa es mi raza. Y fíjate que el concepto de negro, la gente a mí, una vez yo leí que porque tú le estás diciendo negro, eso es racista, y me pasó precisamente con Ángel, porque nosotros le decimos el negro, pero porque tú le dices el negro, que eso es racismo, y porque eso es racismo, porque, y el racismo, fíjate que viene en el hecho de que tú estás pensando que porque yo le estoy diciendo negro, hay una connotación negativa detrás de esa palabra, cuando ese es simplemente su apodo, así como él, a mí me gusta que me digan negro. Que le digan, y obviamente nosotros le decimos negro con el mayor de los respetos y el mayor de los cariños. Claro. Ese es nuestro negrito. Pero fíjate cómo también hay muchas personas que ven el decir negro como algo malo, como algo despectivo, cuando no lo es. Y entonces vienen y le dicen trigueñito. Ajá, porque decirle negro es muy ofensivo. Negro es ofensivo, vamos a decirle trigueñito, trigueñita, y yo, oscurito, la negra, como si fuera un café. Ella es negra, tú eres blanco y ella es negra. Y no hay nada malo con eso. Dentro de eso mismo. Lo que pasa es que tenemos que mirar que la educación en la sociedad puertorriqueña ha trabajado desde una perspectiva colonial. Así que en la medida que nosotros miremos esa educación como colonial, nos vamos a dar cuenta de que ¿a quién vanagloria esa educación? Pues a la experiencia europea. Fíjense que ya desde ese punto de vista, lo más sencillo que tenemos que mirar es analicen a quiénes fueron los héroes y heroínas que les enseñaron a ustedes en los primeros grados, en los grados primarios, tanto en escuela pública como en escuela privada. Menciónenme cuáles fueron esas personas negras que ustedes dijeron. Pues mira, a mí me enseñaron a fulano, a sutano, a perenceo. En las portadas habían personas negras, en las láminas habían personas negras, o las láminas que tenían no representaban la esclavización de personas, porque lo otro es que dentro de ese grupo de personas que te muestran, lo que te enseñan es que los blancos con el libro, con la lanza, con el arma, los taínos entaparrados, los negros esclavizados. Así que ya ese imaginario va construyendo que es mejor todo lo que viene de Europa o lo blanco, que eso, por supuesto, omite la realidad española, que es quien primero nos coloniza. Nadie habla de lo que pasó en España antes del proceso de colonización, que fueron 800 años dominados por los moros, que eran africanos y eran árabes, ¿verdad? Así que todo eso que no te enseñan, que no te muestran, pues hace que tú en tu realidad pienses que lo bueno es lo blanco y lo que viene de Europa y lo malo es lo negro y lo que viene de África. Ustedes pueden ver el mejor ejemplo, las religiones. ¿Cuáles son las religiones buenas en Puerto Rico? Las que vienen de Europa. ¿Cuáles son las malas? Las que meten miedo, las de origen africano. De hecho, yo estaba pensando de eso mismo, de las religiones, antes de venir para acá. Yo decía,
Tú dices que eres yoruba, de hecho, no conocen el nombre real de la religión, le dice la santería, la brujería, toda esa la mezclan todas. Todas, y entonces la yoruba que viene de África, la vienen con una connotación negativa. Sin embargo, el budismo, que es otra religión que no es pero entonces como la usan hasta en terapia. Exactamente. Entonces utilizan las meditaciones del budismo, utilizan otras cosas del budismo. Como si nada. Como si, eso es bueno, ser budista es como que bueno, yoga, eso es súper cool, pero, yoga es una religión igual. Pero fíjate en esto, cuando tú vas a una actividad pública, ¿llevan a un babalao a que haga una oración? Claro que no. Y de hecho, como yo soy inclusivo, si no utilizo prácticas inclusivas. Sí. Incluso en muchos, ¿verdad?, espacios, por ejemplo, escuelas públicas, se ha tratado de impulsar el rezar en las mañanas, se ha tratado de impulsar otro, ¿verdad? Y introducir la religión que, vamos, tiene su, ¿verdad? Pues le veo el por qué lo que le están queriendo hacer, pero es exclusivo con la religión cristiana, porque es la aceptada, es la buena, es como tú mencionabas, es la religión. Es la impuesta. Correcto. Es la impuesta, porque es la que te imponen. Fíjate que si yo les menciono a ustedes aspectos, ustedes mencionaban ahorita lo de los epítetos, ¿verdad? Que eso cae dentro de las microagresiones, que las microagresiones pasan desapercibidas como algo natural. O sea, ¿cuántas veces una persona te dice, ay, pero fíjate, no le digas negro, dile negrito, ¿verdad? En diminutivo. O te dice, mira, no, Pablo es mulato. ¿De dónde viene la etimología de la palabra mulato? Viene de mula. ¿Y qué es una mula? Ajá. Sí, un animal que se olvida peso. No, entonces, consideramos los blancos como los buenos, esto, lo otro, pero no fueron ellos los que trajeron esclavizados a los negros. Entonces, eso no lo ponemos en perspectiva. No nos mencionan a África como un gran continente. Nos mencionan a África como si fuera un país. ¿Verdad? Empezamos por ahí. No nos mencionan a África como que es el lugar donde se origina la humanidad. No nos hablan de África como el lugar donde existían grandes reinos e imperios antes de la colonización europea. África es el lugar donde vivió el hombre más rico de la humanidad, el Mansa Musa. Todas esas cosas no nos las mencionan porque sería cambiar el concepto, como decía José Luis González. Tú tienes la historia que escribe el opresor y no la que escribe el oprimido. Y si tú tienes la perspectiva del opresor, pues vas a ver como bueno todo eso. Ahorita les pregunté, díganme qué personas negras importantes les enseñaron en sus primeros grados. Ahí ustedes. Bueno, Rafael Cordero. Rafael Cordero, y porque yo estudié en la escuela Rafael Cordero. No sé si eso hay una. Exacto, no sé si eso es. Exacto, por eso te digo. O sea, para mí fue bien importante. Para mí fue bien importante Rafael Cordero porque estudié en la Rafael Cordero y tú te tenías que saber la historia de él. ¿Y por qué la escuela no se llamó Celestina Cordero como su hermana, que era educadora y fue una de las que lo enseñó a él y tenía escuela para niñas y todo lo demás? Ajá. Sí, ella no la sabe, es cierto. Esa es la historia de él, pero la de ella no. Mira, es que es increíble. De los más grandes genocidas que ha pasado por este territorio es Juan Ponce de León. Pues Juan Ponce, la carretera más larga en San Juan es la Ponce de León, la avenida Ponce de León. Hay una estatua de Juan Ponce de León que para mí lo más irónico de esa estatua es que se construye, se pone en el viejo San Juan, pero cuando la construyeron fue fundiendo los cañones de los ingleses en la batalla de 1798. Una batalla que los ingleses pierden en 2 semanas contra especialmente las milicias pardas, morenas y negras de Piñones y San Mateo de Cangrejo, que es actualmente Santurce. Y las personas, ¿verdad?, desconocen que ellos se van y esos cañones que se quedan los funden, con eso construyen una estatua y le construyen una estatua a Juan Ponce de León.
no le construyen la estatua a un héroe de San Mateo de Cangrejo o de Piñones, que son los que derrotan a los ingleses en 1797. Así funciona. Y nunca se habla de que ellos fueron los que hicieron eso. Ajá. No se habla incluso de que son personas en su mayoría libres, ¿verdad? Que eran personas negras en su mayoría libres los que estuvieron en esa batalla, porque San Mateo de Cangrejos, antes de llamarse Santurce, era un pueblo cimarrón formado por personas libres, negras, que se escapaban de potencias enemigas de España y le daban terrenos desde el área de Puerto Tierra hasta Sabanabajo en Carolina. Así que esa es la historia que no nos cuentan. Por eso nuestra especialidad es eso, la historia, las ciencias sociales, explicar esos conceptos, porque tenemos ya que meter en nuestros currículos la idea de colonial, romper ya con eso que nos siguen enseñando, que Colón era un héroe, que Juan Ponce de León, que esto y lo otro. No, tenemos que decir la realidad, que es lo que, y sobre todo destacar el valor de tantas figuras afro en Puerto Rico, que han hecho infinidad de cosas, ¿verdad? Y que no solamente no se reconocen, se invisibilizan. Por lo tanto, como yo, como puertorriqueño, puedo vanagloriar nuestra herencia africana si no la conozco. Al contrario, la voy a minimizar, la voy a condenar y voy a ser parte de ese racismo que está establecido y que no permite incluso que las personas negras lleguen a unos niveles sociales. Todavía aquí no se ha visto la idea de un gobernador, una gobernadora negra o negro, de que estemos en las esferas de poder tomando decisiones. Y en la medida que eso no suceda, vamos a seguir fomentando el racismo. Fíjate, me llama la atención cuando mencionaste lo del alcance, que verdad que estas comunidades llegan hasta Sabanabajo, porque yo soy criado en Country Club y una de las percepciones que hay en torno a la comunidad de Sabanabajo y el barrio de Sabanabajo es que todos son negros y son malos y por allí tú tienes que pasar y tienes que tener mucho cuidado. Y ahora tú traes ese punto y, ¿verdad? Y me hace lógica el cómo de alguna manera, ¿verdad? Discriminan y todo el tiempo, ¿verdad? Los tienen de alguna manera mancillados, porque de hecho te dicen que no pases por esa área. Y cuando tú ves las concentraciones, por ejemplo, de la policía o de los bloqueos, obviamente sabemos que hay unas cosas adicionales, pero siempre se concentran en esa área. Y es verdad, es un tanto, ¿verdad? Que llama la atención eso. Pues mira esto, para que tú tengas una idea. En términos de las poblaciones, muchas veces, especialmente, ha habido unas iniciativas del gobierno que lo que buscan es crear una dependencia y que la persona no salga de ese círculo en el que se han tratado de dejar a las personas afro, ¿verdad? En las comunidades afro. Y es al nivel de que yo soy natural del barrio San Antón, de Carolina. Así que yo he vivido el racismo, porque el racismo es una construcción. Vamos a primero analicen lo siguiente: la raza es la humana. Totalmente. Las divisiones que surgen después se dan precisamente para tratar de decir, pues hay unas razas más que tienen unos privilegios y que son más inteligentes y que tienen unos elementos particulares, y hay otras inferiores. En la construcción que se ha dado en los últimos siglos, lo que se ha buscado es decir, los que son caucásicos o blancos son los superiores y los demás son inferiores y participan de la sociedad, y empiezan entonces a dividirse, a segmentarse. Y esa segmentación lo que hace es que nosotros mismos muchas veces no solamente no nos demos cuenta de toda esa discriminación, de ese racismo que hay, sino que seamos parte del problema, porque decimos, espérate, no, yo en el censo pongo que soy blanco porque realmente pues no me reconozco como negro. O sea, es mejor decir que soy. Eso es una pelea constante de cómo me identifico. Mira, ¿verdad? Los formularios. Yo tengo. El censo. Y lo peor es que el formulario está diseñado con la forma en que se realiza el censo en Estados Unidos, que no se refleja lo que pasa en Puerto Rico. No, y entonces yo tengo un amigo que su tez es blanca,
pero todas sus características son de negro. Ujú. Que la nariz ancha, orejas pequeñas, el pelo malo, o sea, el pelo malo no, el pelo rizo. Ahí ves, eso es sí, una microagresión. pero mira, lo estoy corrigiendo lo corrijo en el momento. Pero fíjate que eso pasa desapercibido porque se ha convertido en algo que se dice como algo natural. Exacto. Y es una microagresión, ¿verdad? Exacto, y no debería ser. Así que, gente, vayan. El pelo ¿verdad? no es malo ni es bueno, porque el pelo malo es el que se cae como el mío. El pelo malo es el que se cae como el mío. Exacto. Bueno, pues el pelo rizo. Y entonces él se lo estira y toda la cosa porque quiere verse blanco. Claro, y yo, pero es que por más blanco que tú te quieras ver, tú eres un negro. Tú eres negro. Y él dice, no, yo no soy negro. Y yo, te voy a buscar las características de un negro. Y tú te vas a mirar al espejo y tú me vas a decir cuáles de estas, por lo menos de estas 5, cuáles tú eres, cuál tú tienes. Y si tú las tienes, tú simplemente tienes el tez blanca. That's it. No, sí, pero sigue siendo negro, sigue habiendo dentro de tu sangre esa genética. Pero nosotros estamos conscientes precisamente de hasta dónde llega el alcance de, ¿verdad? de estas cosas en Puerto Rico, porque, ¿verdad? Por ejemplo, esto que menciona Vladimir, que nosotros, ¿verdad? Lo minimizamos o lo decimos de una manera para, ¿verdad? Que suene bonito. Fue algo que nosotros, ¿verdad? Ya aprendimos desde pequeños, algo que llevamos practicando, ¿verdad? Desde nuestra crianza. ¿Desde cuándo comienza todo esto? ¿Cuál es el alcance? Ahora mismo, fíjate que les voy a dar un dato. Todavía hoy hay reglamentos en instituciones educativas que prohíben el pelo rizo largo. Uh-huh. Y lo hacen porque dicen que está en contra de las estipulaciones estéticas de la institución. Eso es un claro caso de racismo. Uh-huh. Y está establecido institucionalmente, especialmente considerando que aquí en Puerto Rico, ahora, ¿verdad? No sucede como antes, pero aquí a las niñas negras le pasaban la plancha caliente. Uh-huh. Y no venían productos diseñados para el cabello rizo o afro. Y eso, ¿verdad? Forma parte de cómo todo se ha enmarcado en una base racista. Y eso de trenza. Mira, yo estuve en la Comisión de Derechos Civiles y los casos que yo veía allí eran increíbles. Por ejemplo, el que tenían las enfermeras que recortarse el cabello, si tenían dreadlocks o tenían trenza, si tenían afro. Bueno, y las razones eran higiene, como si la persona que tiene ese tipo de cabello no presenta una práctica higiénica. O sea que es a ese nivel. Y pues yo creo que la peor parte es que nos han creado unas estructuras donde la estética blanca es la que prevalece, la que predomina. Mira los certámenes de belleza, hasta los otros días nos seleccionábamos candidatas negras, evidentemente negras, y el mundo nos dio una gran lección con esas candidatas que ganaron, como la de Sudáfrica. O sea que... Sí, porque de hecho en ese concurso trajimos a una que sí, que hablaba un inglés espectacular, porque su mamá era estadounidense y la crió hablando inglés y toda la cosa. Ya había hecho concursos en Estados Unidos muchas veces y la trajeron porque supuestamente era la que iba a ganar en Puerto Rico. O sea, la pusieron y era prácticamente una Barbie ahí puesta en el escenario. Como si representara a Puerto Rico, que en realidad no lo es. Y ahí mismito ganó Sudáfrica. O sea, fue ahí como nos que dieron una gran bofetada. Una gran bofetada porque las que representaban a Puerto Rico, que de verdad tenían el porte que se parecía, o sea, que se veían como verdaderas puertorriqueñas, con su tez más oscuro, con su pelo afro, con todo lo que representa a Puerto Rico, pues ellas no ganaron. Vamos a ponerle a la Barbie. Y cuando llegó la muchacha, le cogió a Sudáfrica y se la pasó por la piedra. Mira, sí, ahí ese año tuvimos candidatas como Tanya Romero, que fue extraordinaria, una excelente representación de Carolina.
Y yo creo Sí. que ese problema que venimos arrastrando, quizás ustedes son más jóvenes que yo, de hecho sí, son más jóvenes que yo, pero no se acuerdan, quizás no se acuerdan del concurso Piel Canela. Sí. ¿Sí? Ya no existe, Ya eso no ¿cierto? existe. No existe. No, a eso voy, pero a eso voy. ¿Por qué surge ese concurso? Surge porque el creador, Víctor Santos, se da cuenta de que había una discriminación con las mujeres negras y visiblemente negras y afrodescendientes en Puerto Rico, y entonces él decide crear un concurso. Y fíjense que tal y como pasó cuando gana esta candidata de Sudáfrica, que cuando gana es que uno ve el racismo, porque ahí uno empieza a ver los comentarios en las redes que empiezan a decir epítetos de ella, que eran bien negativos, bien hirientes, bien racistas, porque ahí es que uno lo ve, porque sale la espontaneidad. Pues así mismo pasaba con Víctor Santos. Víctor Santos fue una persona que la estuvieron ridiculizando en los medios por muchos años. Lo comparaban con animales como los monos. Era motivo de risa constante y de burla. Y no hubo un movimiento para defender a Víctor Santos. Lo cogieron como que era algo gracioso y chistoso, como hacen con Colibrí, como hacen con muchos otros personajes y personas y figuras de la televisión que meramente se nota, ¿verdad?, el racismo que hay institucionalizado cuando se toman como ejemplos de burla, cuando se usan como ejemplos de risa y no nos hablan de las virtudes y de todas las aportaciones que se hacen a través del tiempo. Así que, nada, vamos a ir a dejar la siguiente pregunta para ir a la pausa, porque yo pienso que no siempre tenemos presente de cuáles son las causas o de dónde surge todo esto, porque, bueno, viene desde el principio, ya tú lo mencionaste antes. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Claro, pero para ser más específico, pues obviamente viene desde, ¿verdad?, desde que nos adoptamos esta cultura española y en adelante pues se empieza a formar todas estas cosas que llegan hasta el presente y como bien tú mencionaste, nosotros solamente lo podemos ver cuando sale de manera espontánea, pero vamos a profundizar un tanto más para nosotros conocer cuáles son algunas de estas causas que provienen no solamente desde el ámbito del gobierno, sino también desde el seno del hogar. Vamos a la pausa. En Turabo Medical Primary Group Caguas, contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el Plan Vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación del Plan Vital nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información nos consigues en Caguas, en la calle Costa, número 42, esquina Celis Aguilera, o llamando al 787-743-4077 o al 787-745-1077. Ahora también en Aguas Buenas, en la calle Padre Quiñones 21A, o llamando al 787-713-3138. Oye familia, hoy estoy aquí con Keren Pantoja, que vino a traernos un rico almuerzo, y quiero aprovechar para darle las gracias a Sueño Cumplido por este auspicio. Gente, ella es la encargada de mantenernos alimentados episodio tras episodio, así que Keren, cuéntanos, háblanos un poquito más sobre ti y un poquito sobre Sueño Cumplido. Pues sí, hola, mucho gusto, porque sé que no había presentado personalmente. Nada, ¿de dónde viene Sueño Cumplido? Es un sueño que tengo desde niña como tal. Empecé a estudiar en la escuela hotelera. Terminé mi curso en febrero del 2021. Dentro de, obviamente, la persona que me motivó fue mi profesor. De ahí, pues, creé poco a poco lo que es Sueño Cumplido. Empecé, pues, desde la universidad. Empecé a vender que sí, bolitas de mofongo, así más o menos. Nada. Y por ahí arrancó el sueño. Exacto. Pues sí. mira, para que tú veas también que de algo pequeño, que a veces tenemos una idea tan Tan mínima. tan mínima, y de momento,
¡Boom! El imperio. Así que, ¿cuáles son algunos de los servicios que tiene Sueño Cumplido? Pues tengo al momento, pues, servicio de catering, servicio de postres, hago postres, pues, puede ser en grandes cantidades o una porción pequeña. También hago entremeses, puede ser obviamente igual, porciones pequeñas o porciones a nivel de catering, entre otros. Súper. Así que si alguien desea contactarte, contratar tus servicios para algún evento, alguna fiesta, alguna boda, ¿dónde lo puede hacer? Mi número es 787-564-1098. Me pueden conseguir en Facebook como Sueño Cumplido y en Instagram igual como Sueño Cumplido PR. Así que mi gente, si tú también tienes un sueño de tu evento especial o de quieres compartirlo en familia, o mira, tú simplemente quieres contratar a esta mujer porque estás harto o harta de cocinar, dale una llamadita para que tú veas y puedas probar el rico sabor de Sueño Cumplido. ¿Sabías que hay alrededor de 70,000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el estudio legal Rodríguez Moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas, por videoconferencia o presenciales, todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook, Estudio Legal Rodríguez Moreno. Estamos de vuelta a Minutos para el Café y nos quedamos con la pregunta de cuáles son algunas de las causas, lejos de lo que trae el gobierno, ¿verdad?, a la mesa, más bien sino las familias, porque cuando nosotros miramos, ¿verdad?, la crianza que se da, por ejemplo, en Loíza, pues es más inclinada a vivir estas tradiciones negras, a nosotros disfrutar, ¿verdad?, de nuestras tradiciones negras. Pero cuando nosotros nos salimos, ¿verdad?, de esta área geográfica, la crianza es bien diferente y solamente conocemos de las tradiciones, ¿verdad?, por lo que se nos enseña en la escuela. Si acaso alguna otra cosa nos hacen la salvedad de que, ¿verdad?, la bomba y la plena es autóctona de nosotros, pero fuera de eso, pues pasamos por Loíza, disfrutamos de una que otra alcapurri, qué sé yo, pero esas tradiciones que se viven en la comunidad, eso no existe. Pues mira, yo creo que tiene que ver mucho con la manera en que se ha estructurado la sociedad. La estructura que nosotros tenemos está basada en ideas que vanaglorian esa supremacía blanca, que están tomando como pie forzado el privilegio blanco y otras cosas que por lo general se omiten en las discusiones cotidianas. O sea, ¿cuántos de ustedes hablan sobre el racismo en sus casas? Vamos a ver. Nadie. Bueno, yo lo hablo, pero es verdad, porque es parte de mi currículo enseñarlo. Pero, por ejemplo, en mi clase es uno de los temas que yo toco mucho con mis estudiantes, el concepto de que el racismo es real, particularmente porque yo trabajo con una comunidad de colegio, de verdad, quizás unas familias más privilegiadas que no están acostumbrados o acostumbradas a recibir ese backlash del racismo, ¿no? No es hasta que vas a estudiar a una universidad como un Ivy League, donde ellos se topan con, tú eres el de Puerto Rico. Uh-huh. Tú eres el indiecito. Tú sabes, aunque sea blanco, claro, pero sigues siendo de Puerto Rico. O sea, tú sigues siendo una minoría, el mexicano ese. Uh-huh. El mexicano ese, sí. Porque, entonces, para muchos de ellos, pues ese choque de entrada es bien intenso. Y a mí, por lo menos, me gusta, en la medida que pueda, prepararlos, no para hablar bien o para hablar mal de X comunidad, simplemente para que ellos sepan, mira, gente,
Esto es una realidad. Existe. Y esto existe. Y lamentablemente, si en algún momento tú eliges irte a Estados Unidos a vivir o a estudiar o lo que sea, tarde o temprano es algo que te vas a encontrar. Pienso a eso. Y Y más es en Estados importante Unidos. que sepas que esto es real. Ujú. Sí. Yo en realidad la parte de... A mí no me gusta el discrimen, no, independientemente de cuál sea. Y si lo reconozco en alguien, se lo dejo saber como que, o sea, eso no, conmigo no va. O sea, si tú vas a seguir con ese comportamiento, conmigo no anda. O sea, No, totalmente. y entonces, pero uno no siempre pero tiene el no es- control de la señora que está en el supermercado. Uno no tiene control de... ¿Cómo, Pero yo cómo pienso que que- no? Pero yo ¿Cómo pienso que que a nivel no? de enseñanza nosotros, o sea, son muy ¿Cómo que? pocas veces que nosotros hablamos de estos temas en las casas. O sea, No. es muy poco lo que se Por habla. eso, en casa sí o sea, sí me lo enseñaron, sí hablaron conmigo, porque pues como les dije, la explicación de que mi sangre corre, todo eso para mí fue bien presente en todo momento. La tez de mami es bien blanca y entonces a veces veían a mami con sus 4 negritos en la calle y pues tener ese choque. Pues sí, por lo menos en casa era un tema que se hablaba. Sí, y siempre estaba el que hacía comentarios fuera de lugar y Completamente. si es una madre que tiene niños bastante claros de piel y ella es oscura de piel, pues le hacen todavía insinuaciones como, usted los cuida, te cuida a esos muchachos. Sí, ¿verdad? Sí. Qué horrible. En la televisión todavía hasta hoy seguimos viendo que las personas negras lo que hacen son papeles de servidumbre, no papeles protagónicos, ¿verdad? Yo creo que poco a poco eso ha ido cambiando, pero todavía hay ese prejuicio. Igual, cuando ahorita mencionaron lo de los lugares, yo ponía en mi resumen que era de San Antón, Carolina, y en los lugares miraban, oye, de San Antón, uy, espérate, o de Eloísa, uy, o de Llorens Torres, a rayo, espérate, uy, eso no se mira, no voy a contratarlo porque probablemente viene a robar o ya hay unos prejuicios muy grandes. De hecho, sí, a mí me llegaron a decir, pon en el resumen la dirección de tu tío, que es en Carolina, pero en una urbanización. en una urbanización. Y no ponga la de Bellwin. Exacto. Porque exacto. si tú pones la dirección de Bellwin. Por ejemplo, claro. Sí. Hay un prejuicio, solamente se piensa como comunidades que son de prácticas negativas y no se mira realmente a fondo, ¿verdad? Que hay mucha gente muy buena, que no hay un equilibrio social. Y es a tal punto que pasan cosas como esta que les voy a comentar. El día que se tumbó la estatua de Juan Ponce de León en San Juan, eso fue tema de conversación. Sin embargo, ese día se conmemoraba el natalicio de Arturo Alfonso Schomburg y también era el Día Mundial de la Afrodescendencia. Yo les quiero preguntar, ¿conocen sobre lo que sucedió o se le dio más cobertura a que tumbaron la estatua o ustedes escucharon lo que se relacionaba a Arturo Alfonso Schomburg y el Día Mundial de la Afrodescendencia? Para nada. Todo fue la estatua para aquí y la estatua para allá. ¿Y cuáles fueron los esfuerzos del gobierno para levantar los megas esfuerzos para esas cosas? Y al otro día ya la estatua estaba de pie otra vez. Sí. De pie hicieron una movida increíble, como no sucede con los hoyos en la carretera y todos los problemas que tenemos en el país, ¿verdad? Porque fíjense lo interesante. Ahora que viene el análisis. ¿Por qué la subieron tan rápido? ¿Quién hizo esa gestión allí en San Juan? No sé, desde el gobierno, ¿no? El gobernador. Entiendo que fue alguien de gobierno, pero porque fue alguien de la alcaldía. Porque el rey de España venía. De la alcaldía. Él estaba allí, iba a pasar por allí, ¿verdad? Y fíjense que es lo irónico. Fueron los líderes del Partido Nuevo Progresista que están en contra del coloniaje los que elevan la estatua que representa la colonización.
Totalmente. ¿Verdad? Sí, pero ellos no saben esa introspección para nada. No, yo lo sé. Pero para que vean las incongruencias del país. Sin embargo, era el día de Arturo Alfonso Chomber. Ahora la pregunta es, ¿quién fue Arturo Alfonso Chomber? Yo no tengo ni idea, para ser honesto. Tampoco. No lo mencionan en el país. Una de las figuras más importantes que hemos tenido, porque él, él nació en 1874, y cuando él va a los grados primarios en Santurce, en San Mateo de Cangrejos, su maestro o maestra de historia le estaba hablando, ¿verdad?, de las cosas importantes de la historia de Puerto Rico y todo eso, y bien chévere. Y él, que era negro, le dice, pero mire, yo no escucho que usted diga nada sobre las personas como yo, sobre las personas negras. Y la maestra o el maestro le contestó, los negros no tienen historia. Y desde entonces, Arturo Alfonso Chomber se convirtió en la figura más importante en términos de la recopilación de historia negra en el mundo. Se muda a Nueva York, y en Nueva York él adquirió tantos y tantos artículos, productos, libros y memorabilia de herencia africana que él le vende esa memorabilia a la Biblioteca de Nueva York, y se funda el Centro Chomber de enseñanza afro. Así que él era un individuo admirado por figuras como Nelson Mandela, y es clave en el pensamiento, ¿verdad?, en contra del apartheid africano. Es figura clave en las cátedras de historia afro en Estados Unidos, y no se conoce en Puerto Rico. Ni suena. Yo nunca la había escuchado. Ajá. Fíjate cómo tuvo que quizás viajar a Estados Unidos y hacer nombre y reputación allá, y aquí en su isla nada. No suena. Invisibilizado, y así tenemos muchas figuras. Lo que hablamos ahorita de Celestina Cordero, las aportaciones de figuras. ¿Ustedes conocen a Rosa Parks? Sí. Yo sí. Sí. Sí, porque pues, una de las unidades que yo trabajo son las protestas. Sí, no, y en Estados Unidos, Rosa Parks es súper famosa porque es la primera negra que se negó a levantarse ante un blanco en una guagua pública. Incluso en Atlanta hay hasta exhibiciones en partes de museos, sí, en los que se conmemora el acto de Rosa Parks. Ella no fue la primera. Ella es la que se convierte en popular porque desata una situación particular, la huelga, ¿verdad?, de la transportación. Antes de ella habían habido otras, la verdad que las arrestaron, pero esta la arrestan también, pero se da en ese momento en que chocan todas esas situaciones que se daban con la segregación racial en Estados Unidos. Sin embargo, 10 años antes, en Puerto Rico, Ruth Fernández hizo un acto similar. Ruth Fernández era una cantante ponceña muy famosa en su época, y ella cantaba en los hoteles. Y 10 años antes a ella le exigieron que tenía que entrar por la cocina, como lo tenían que hacer todos los negros en Puerto Rico cuando iban a hoteles, para poder cantar, y ella se negó. Y no solamente se negó, entró por la parte del frente y entró cantando para imponerse, porque ella sabía que su talento era tal que ella no tenía que responder a esas prácticas racistas que se daban aquí en Puerto Rico. La pregunta es, ¿conocemos de esos eventos? ¿No sería mejor discutir en nuestros currículos estos temas? Sí, claro. Definitivamente son información apremiante que toda persona debe conocer, obviamente, desde sus primeras enseñanzas. No, pero también hay, y entiendo el punto de Pablo, esto también es señal, ¿no?, de cómo la historia negra, aún en un país donde somos de tez mixta, donde tanto que se habla de que tenemos las 3 razas y toda esta historia tan rica, pero nuestra historia es europea. No, lo que es la historia negra no
no se habla, no se conmemora, no se le da la importancia y no se le atribuye tampoco el impacto que puede haber tenido y que puede servir de inspiración para tantas personas, que no tienen negras y no negras también. Totalmente. Tú sabes, porque al final del día todos somos puertorriqueños y es como mencionaba Pablo al principio, al final del día solamente existe una raza y es la raza humana. Y cómo el que por un color se te borra de la historia. Y como eso, sabrá Dios que otras más, cuántas otras historias se han borrado. Es lo más sencillo. Miren ustedes, analicen ustedes lo siguiente. Aquí no hay ninguna oficina que vele por los derechos de las personas negras. Fíjate que las comunidades más afectadas que en María empezaron a decir, ay, mira, María destapó la pobreza. No, la pobreza siempre estuvo ahí. Nosotros no la queríamos ver. Se omitía. No lo hay, ¿verdad? No hay tampoco estadísticas claras. Busquen estadísticas relacionadas a la afrodescendencia en Puerto Rico. Miren, no la hay. Yo doy conferencias dentro y fuera de Puerto Rico de este tema. Y la realidad en Puerto Rico es que cuando tú llegas a un sitio, la gente te dice, sí, tenemos herencia africana. Claro, ¿cómo usted lo puede hasta dudar? Y cuando les empiezo a decir, pues díganme de qué parte en África tenemos herencia. Wow. Y ahí todo el mundo, yo siempre le hago, ¿verdad? Porque me gusta hacer cosas para que se te queden. Yo les digo, levanten la mano para tirarles una foto. ¿Verdad? Esta primera foto es demostrando que tenemos herencia africana en Puerto Rico. Y tiro la foto y todo el mundo las dos manos arriba. Y digo, vamos a tirar la segunda. Okay. Los que sepan de qué partes en África y, ¿verdad? Y cuál es concretamente la relación. Y todo el mundo baja las manos. Y yo, ¿qué pasó? Pero no conocemos, ¿verdad? No conocemos el África Bantu, el África del Sudán Occidental, ¿verdad? Y todos esos grupos étnicos, ahorita mencionaban los Yoruba, ¿verdad? Que es uno de esos grupos, ¿verdad? Que están ahí, esa área de Ile y Fe, ¿verdad? Los Guatusi también. Entonces, cuando empezamos a mirar cuáles son los grupos, mira, aquí se utiliza hasta incluso palabras con nombres de etnias africanas para minimizar las cosas. Los cafres son una etnia africana. Los mandingas, los congos, los biafadas, los achanti y todos esos grupos étnicos que han tenido en su gran mayoría grandes reinos e imperios. Los Yoruba son un reino, es un imperio, ¿verdad? Que tiene todas esas zonas de Senegambia y zonas enormes. Pero nosotros, ¿qué pensamos cuando nos dicen África? Tribus. Claro. Porque la palabra tribu tiene una connotación primitiva. Sí, eso es como lo que han hecho en parte con los mayas, con los ellos son indígenas, porque ellos son indios, son indígenas, son aborígenes, y los españoles fueron a darle la tecnología y las cosas, pero el calendario maya es uno de los calendarios que no falló durante ¿cuántos siglos? Y entonces son referentes que son increíbles, las edificaciones y sobre todo la calidad de vida. Edificaciones que la calidad de vida. Mira, edificaciones que en cierta época del año se mueve con relación al sol y se hacen unas ceremonias con ese cambio del sol. O sea, ellos pusieron el edificio en tal lugar que el sol en cierto momento genera como si se fuera a hacer, como si estuviera una serpiente bajando por el edificio. No, y son unos indígenas. Pero son unos aborígenes. Pero fíjate que es tan grave como que si uno habla de un evento trascendental en el Caribe, tiene que por necesidad mencionar la Revolución Haitiana. Sin embargo, pregúntense ustedes cuánto conocemos de Haití. Y la pregunta fundamental, ¿por qué no conocemos de Haití? No, pero sí, en el mismo archipiélago, o sea, en el mismo entre Santo Domingo y Haití, ellos tienen una guerra en los límites, en donde tú vienes ¿verdad? En el Santo Domingo le dicen, no, porque los haitianos se comen los niños.
De hecho, eso le dicen, porque estos mi papá días- es dominicano y a mi papá le decían eso. Y entonces, y él una vez tuvo una conversación con un haitiano ya en Puerto Rico, los dos en Puerto Rico, y él le dice, ay, tú eres haitiano. Y fue como que este Uy, único con todo el choque respeto. entre Ujú, dos ujú. negros, como que este único choque entre dos negros, como que, ay, tú eres de Haití, espérate. Tú sabes que a mí me decían que usted se comía los niños. Y él, ¿sabes qué? A mí me decían lo mismo de los dominicanos. Y Porque entre ellos tienen esa misma pelea y desde ahí, no, pues ellos son como cuando le ocurren cosas negativas a Haití, ¿no? Porque ellos utilizan mucho esa brujería y esas cosas negativas y entonces, pues ellos no existen. Como que ellos, esa parte Fíjate del país no que existe. antes de que pasara María, siempre decíamos eso, ¿verdad? Habían comentarios bien despectivos y que pues, como ellos tienen unas prácticas allí que son negativas, y de hecho, utilizando algunas veces características de cosas, yo veo mucho gente, eso es espiritismo, pero el espiritismo que usan aquí es europeo, que es el cartesiano. Es el Entonces, cartesiano. no hay, todo lo engloban en lo mismo. Y en el caso de Haití, siempre se pensaba así. Entonces, cuando pasa María, yo digo, ¿y qué pasó ahora? La gente dejó de usar el cristianismo, ahora están usando las otras prácticas, porque mira, nos afectó a nosotros también. Y luego los terremotos y la pandemia, o sea, yo creo que son prejuicios que son infundados y que están en nuestro esquema social como algo natural y algo bien intronizado, y nosotros tenemos que empezar a educar y cambiar eso y nosotros mismos educarnos. Tenemos que nosotros mismos buscar información, tenemos que nosotros mismos empezar a conocer, porque en la medida que no logremos crear cierta conciencia que sea colectiva, pues vamos a seguir siendo parte del problema. Ahora mismo hay mucha gente que está empezando a practicar géneros como la bomba. Y yo les digo, perfecto, eso está bien, pero no conozcamos lo superficial, vamos a ver el trasfondo, cómo nos integra con el Caribe, cómo los elementos que vienen de África. Y ahí es que empezamos a darnos cuenta de la importancia de realmente conocer nuestro entorno para nosotros no ser parte de los que discriminemos o juzguemos erróneamente. Por esa misma línea, entonces, culturalmente, ¿estamos preparados para dejar atrás el racismo en Puerto Rico? Tenemos que buscar la forma de salir de él. Tenemos que buscar la forma de salir de él, porque nosotros no podemos tener un país que discrimine con nuestros propios residentes, las propias personas que habitan este lugar. Nosotros tenemos que fomentar los cambios y hay que empezar a hacer los puntos. Nosotros no podemos esperar que lo haga el gobierno, que lo haga aquel, que lo haga el otro. No, nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar a crear esa conciencia, tenemos que empezar a educar, tenemos que llamar a las personas, porque los movimientos surgen de la gente. El gobierno al final se inserta en lo que propongan las personas. Sí, yo creo que algo como lo que comentó Kiko, yo no tengo control de lo que la gente piense en los supermercados y una señora está cometiendo un acto de racismo, yo no le puedo decir nada. Espérate. No transgiverse mis palabras. Bueno, dijo que no tenía control. Lo que quise decir fue que si alguien sale con un comentario racista, yo no le puedo tapar la boca. Yo sí puedo. No le puedo tapar la boca, es cierto. Yo puedo decir, yo puedo orientar a la persona, yo la puedo educar, yo le puedo explicar el por qué su pensamiento está erróneo. Está en ella si me cree o no me cree, está en ella si se reivindica sus pasos o no reivindica. Pero porque la realidad, particularmente en Estados Unidos, es que hay muchas comunidades afroamericanas que son altamente atacadas por ¿verdad? Comunidades blancas en lugares como supermercados. Por ejemplo, si un grupo de personas afroamericanas está celebrando una fiesta, un cumpleaños, lo que sea, con su música, con su cultura, con sus tradiciones, pues ya automáticamente sale alguna persona blanca y llama a la policía porque allá ellos están haciendo XYZ, y es hasta peor porque tú puedes tener
niños negros jugando en la calle en una comunidad blanca y te pueden llamar a los policías porque estos niños están buscando robar. Ahora, yo no puedo controlar el que la persona coja el teléfono y llame a los guardias. Ahora, pero yo sí como, ¿verdad? Pensando en el policía como y tú figura sabes de que autoridad. tú sabes que eso pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Totalmente. Ah, y a eso es a lo que voy. Precisamente, nosotros no necesariamente podemos evitar que la persona llame al policía y acuse y haga todos estos movimientos, ¿no? Pero está en nosotros, que tenemos una plataforma, que tenemos una voz, que tenemos una audiencia, llevar esta educación y nosotros también fomentar el que las personas vayan conociendo sobre estos temas, que vayan conociendo que hay una rica historia negra aquí en la isla de la cual nosotros desconocemos, porque la realidad y Pablo nos ha puesto en el examen y nos hemos colgado. Estás colgado. Totalmente. No, pero fíjense, mire, ahora mismo yo trabajo en la Facultad de Estudios Generales, ¿verdad? En Río Piedras. Y dentro de los proyectos que estamos involucrados está un proyecto que está promoviendo el que se ofrezcan cursos sobre afrodescendencia, que, ¿verdad? Allí hay un movimiento completo con congresos de afrodescendencia, cumbres afro y otros, pero tal y como está sucediendo en nuestra institución, yo creo que una cosa que debemos hacer nosotros es mirar las instituciones donde nosotros estamos involucrados y decir, ¿qué se está haciendo aquí para trabajar en contra del racismo? ¿Cómo yo puedo promover el que se traiga el tema? ¿Cómo yo traigo la conciencia mirando todas esas opciones que tenemos? Porque, mire, hay mucha literatura aquí en Puerto Rico a través de los años. Una de las cosas que yo le digo a las personas que demuestra el racismo que ha habido es que han surgido un sinnúmero de grupos que son antirracistas. De hecho, en el censo pasado hubo una campaña para poner en el censo afrodescendiente, no sé si se acuerdan. Y eso fue, ¿verdad? Impulsado por el colectivo ILE. Pero también está la red de mujeres afro, está el corredor afro, está Afrolegado, o sea, hay un sinnúmero de grupos. En el Colegio de Abogados de Benecer López Rullol con la Comisión Antirracista, Palmira Río. Bueno, hay un sinnúmero de personas que han estado trabajando a través del tiempo. Ada Verdejo Carrión, Mayra Santos Febre, Doris Quiñones, María Alba Torres. El tema del racismo, Maris Ramos Rosado. Entonces, todos estos esfuerzos se han dado porque no hubo una reacción del sistema. Entonces se asumió, unas personas y unos grupos asumieron esta responsabilidad de seguir educando y poco a poco se ha ido introduciendo. Ahora mismo la persona que dirige estudios sociales en el Departamento de Educación, Cheiki Cúcuta, está haciendo esfuerzos y seguimos llamando la atención, pero yo creo que ese llamado tiene que venir de todas las personas que creen la conciencia y digan, espérate, yo estoy mandando a mi hijo al colegio y prohíben el afro. No tienen ningún libro que hable sobre la afrodescendencia, lo único que habla es de la esclavización. Mira, ahora mismo en Puerto Rico hablamos de la esclavización y no decimos que aquí vinieron colonizadores negros. El más conocido, porque es el más que se ha escrito, tiene elementos, ¿verdad? Que demuestran esa relación que había antes en África, ¿verdad? De Juan Garrido. Juan Garrido vino como colonizador y estuvo aquí en el Caribe, después se fue a pelear junto a Hernán Cortés en México. ¿Cuántas veces ustedes lo habían escuchado? ¿Cuántas veces habían escuchado que era africano? ¿Verdad? Nunca. Había escuchado el nombre, pero que era africano nunca. Pues porque no se le da ese énfasis, porque es como si fuera negativo hablar de la africanidad. Así que nosotros tenemos que fomentar no solamente el que se acabe el racismo meramente por decirlo, tenemos que tomar acciones. Como ustedes bien dicen, desde nuestros espacios, ahora mismo este foro de hoy, lo que va a hacer es concientizar a 3, 4, 5, 10, 15, 30, uno nunca sabe, pero uno sigue sumando esfuerzos y poco a poco cuando uno viene a ver, puede lograr un mejor país, que es lo que buscamos todos, porque el discrimen que se da con la transfobia, con la xenofobia, con el racismo, es algo que no fomenta un mejor país y el bienestar colectivo.
Sí, no, y siempre pensamos, no, yo quiero un país mejor y todo ese tipo de cosas, pero en ningún momento el proceso de decir un país mejor piensan en las cosas que tenemos que dejar atrás para poder tener un mejor país. Correcto. Y yo creo que eso es algo que tenemos que estar conscientes, que parte de lo que tenemos que dejar es el discrimen, ¿verdad? Por cualquier tipo de razón y sobre todo el racismo. Y no invisibilizarlo y no minimizarlo, porque muchas personas dicen, no, eso que te pasó en realidad pues es algo que le puede pasar a cualquiera y como que lo ponen como lo suavecito y nos vamos y señalamos otros países con que esas cosas ocurren en otros países, pero en realidad en este país ocurre. Y es entender también que la historia negra no es solamente para los negros. Ajá. La historia negra de Puerto Rico y la historia negra del mundo es para todos. Es para todos, porque la historia blanca es para todos, pero la negra también. Correcto. Isabel Zenón Cruz, ¿verdad? En los años 70 escribe un libro. Él era un filósofo de Humacao y él escribe un libro que se llama Narciso descubre su trasero, que es parte de una tesis que él realizó. Y ahí él hace unos cuestionamientos bien importantes y transforman el tema de la discusión, ¿verdad? En Puerto Rico, que es muy distinta a la de otros lugares. La realidad histórica de las personas negras en Puerto Rico no es igual a la de Estados Unidos. Es distinta. Especialmente con la construcción que nos han hecho de pensar, pues somos el resultado de la mezcla de razas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las razas? Pues los blancos, que son los españoles, los taínos, que son los aborígenes, y los negros, que son los africanos. La gente especifica esos detalles, ¿verdad? De cada cual. No se piensan las influencias que tenemos de otros grupos. O sea, usted puede pensar en Puerto Rico sin hablar de la comunidad dominicana, que es tan amplia, y de las influencias que hemos tenido. Hemos tenido influencia hasta de los chinos aquí en Puerto Rico. Pero entonces nosotros se cierra a eso, a ese imaginario de que está limitado a eso. Y Isabel Zenón trae a colación, por ejemplo, lo primero que discute en el libro es puertorriqueño negro o negro puertorriqueño, la cual debe ser esa discusión. Porque como ustedes ahorita decían, en Puerto Rico, decir afrodescendiente o decir negro no es nada malo, porque eso lo hemos aceptado. Sin embargo, todavía hay personas que dicen, ay, no digan negro, porque negro eso es algo negativo. Decir blanco no es ningún problema. Todavía hoy día seguimos usando frases como negroide para referirse al tema de la negritud. Piensen ustedes si se dice lo mismo cuando se refiere a un blanco, si se dice blancoide. Blancoide. Y de hecho, negroide, si lo pone, si dividen la palabra, oide es como si fuera, ¿verdad? Esa parte de la raíz de la palabra. Ajá. Que terminan en oide, ¿verdad? Todo es una deformación del original. Así que es peyorativa. Y así nosotros seguimos usando. Negro, pues las aguas negras. Las aguas que son pestilentes, que dañan, pues ahí sí lo utilizamos, ¿verdad? Como algo negativo. O el blanco, por ejemplo, como muchas veces me ha pasado a mí, Pablo es negro, pero tiene el alma blanca. O sea, como si lo positivo es que tengo algo blanco, ¿verdad? Así que todo eso, ¿verdad? Es una cuestión de conciencia. Y en el caso de Puerto Rico tenemos que, cuando Cos Alomar fue candidato a la comisaría residente, un hombre muy inteligente, no sé si ustedes recuerdan que hubo varias acusaciones de personas que, refiriéndose a él, hacían comentarios, ¿verdad?, muy perversos, especialmente. No lo querían. No lo aceptaron nunca en el partido. Decían que era un mono, ¿verdad? Habían comentarios bien hirientes. Y fíjense la ironía de la vida. No tuvimos ese recurso aquí en Puerto Rico y ahora el profesor Lejalvar, aquel que se lo llevaron con tanta tan despectivamente. El mono resultó que era más inteligente que los que hacían los comentarios despectivos. Y en vez de beneficiarnos obviamente de su conocimiento y del trabajo que pueda hacer en pro de Puerto Rico,
vino alguien, lo aprovechó y nosotros nos quedamos sin ese recurso. Y lo tenemos que llamar así de vez en cuando para que opine algo, pero ya, ¿verdad? Como un recurso que está afuera y no como un recurso que está adentro. Así que bueno, para finalizar, doctor, un mensaje a esa audiencia que los está viendo referente a qué más podemos hacer para sacarle provecho al tema del racismo y ver de qué manera nosotros podemos terminar con esta situación. Sin duda alguna, tenemos que crear la conciencia y eso pues se hace buscando información. Podemos empezar por conectarnos a todas estas organizaciones antirracistas que están haciendo unos proyectos maravillosos. Hay un sinnúmero de proyectos comunitarios. Ahora mismo nosotros trabajamos en varios de ellos. Aula en la Montaña, que es un proyecto que lleva la enseñanza a una comunidad y ha sido un proyecto creado por un voluntariado extraordinario, dirigido por un grupo, ¿verdad?, que se llama Impacto Juventud en el área oeste, y vamos a comunidades como El Rucio en Peñuelas. Yo creo que tenemos que mirar nuestro entorno y empezar a llegar ahí a la escuela, mirar el currículo, ¿verdad?, de los docentes, mirar el panorama general, traer estas conversaciones en nuestros senos familiares, buscar a personas que lleguen a nuestras comunidades. Yo creo que tenemos que tomar las acciones pertinentes porque yo creo que ha habido muchas aportaciones y definitivamente el pueblo puertorriqueño tiene su base en la afrodescendencia, en la africanidad, en la herencia africana, y todavía hoy se sigue subestimando todas esas aportaciones y la participación colectiva. Así que, gente, nosotros traímos este tema para de alguna manera nosotros comenzar, ¿verdad?, a darle visibilidad a todas estas situaciones que ocurren en Puerto Rico, que muchas veces no tenemos conciencia sobre la manera en cómo se manifiesta y que todo se esconde debajo de la mesa para que de alguna manera, ¿verdad?, unas razas estén por encima de otros y sigamos, ¿verdad?, con estas costumbres pues de tener a unas personas por encima de otros. Y queríamos contribuir en ponerle ese granito de arena, dejando saber que Minutos para el Café siempre va a estar trabajando en pro de las comunidades para que cada una de ellas tenga las cosas que son necesarias. Así que no olvide suscribirse y darle a la campanita, como dicen las dos personas que tengo aquí, agradeciendo al doctor, ¿verdad?, por sus contribuciones y la gran información que nos trajo. Esto fue Minutos para el Café. Gracias a ustedes por la invitación y que rompamos, ¿verdad?, con esos esquemas. Vamos a pensar en África como un lugar de sapiencia, de inteligencia, y no como nos ha inculcado. Gracias por la invitación. A usted.